Vamos al otro ejemplo. Hasta ahí vimos unión o enlace covalente entre moléculas simples. Ahora vamos a ver el caso de una molécula compuesta. Por ejemplo, esto que tengo acá, ¿ah? Que es el trióxido de dinitrógeno u óxido nitroso también llamado, ¿sí? Que es un óxido básico, que es un compuesto covalente formado por nitrógeno y oxígeno. Si nos vamos un poquito a la primera diapositiva de la tabla, nos fijamos, miren, acá está el nitrógeno y acá está el oxígeno. Elementos ambos no metálicos, con diferencias de electronegatividades mucho más pequeñas que si teníamos en el video anterior que vimos oxígeno con sodio. Entonces, fíjense, estamos acá. Por lo tanto, en este caso, nitrógeno y oxígeno que forman una molécula compuesta. ¿Por qué decimos compuesta? Porque los dos átomos que forman esta molécula son diferentes. Entonces, vamos a representar a esta molécula según Lewis y según el diagrama de líneas. Vamos a comenzar con Lewis. ¿Cuántos átomos de nitrógeno tenemos acá? 2. ¿Cuántos átomos de oxígeno? 3. Entonces vamos a poner los átomos de oxígeno y de nitrógeno, ¿sí? En forma intercalada, porque el oxígeno se va a unir a un nitrógeno y el nitrógeno se va a unir a un oxígeno. No va a estar en este caso la unión entre nitrógeno con nitrógeno y oxígeno con oxígeno. La unión se va a producir entre moléculas diferentes, entre átomos diferentes. Entonces, pongo el oxígeno, nitrógeno, nitrógeno. Fíjense, 1, 2, 3 átomos de oxígeno, 1, 2, 2 átomos de nitrógeno. Después, ¿qué hice? La representación según Lewis. El oxígeno pertenece al grupo 6A o 16. Tiene 6 electrones en su último nivel, que están representados por cruces. Vamos al oxígeno. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El oxígeno del medio, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Al oxígeno de la derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los 6 electrones del oxígeno. Y para el nitrógeno, que pertenece al grupo 5, tenemos 3 y 2, 5 electrones, 3 y 2, 5 electrones. Entonces, ¿cómo es la situación? El oxígeno tiene 6 electrones. Va a necesitar ¿cuántos para completar 8? Va a necesitar 2 más. Entonces, este oxígeno, ¿a quién le va a pedir los electrones? Y se los va a pedir al nitrógeno. Entonces, 6 más estos 2 que comparte el nitrógeno, el oxígeno va a quedar completo, podemos llegar a decir entonces, con 6 electrones. Por ejemplo, yo puedo decir, este oxígeno tiene esto más esto, 6 electrones. Y los 2 del nitrógeno, 8. Ahora, vamos a el otro oxígeno, del otro extremo. Tiene sus 6 electrones, más los 2 electrones del nitrógeno, también queda con ¿cuánto? Con 8. Voy a cambiar de color porque si no, no se nota bien. Entonces, fíjense, yo puedo decir que acá este quedó con ¿cuánto? Con 8 electrones. Vamos al oxígeno del medio, tiene 6, ¿qué va a tener que hacer? Le va a tener que pedir uno a este nitrógeno, otro al otro nitrógeno y va a quedar ¿con quién? Con 8 electrones. Después, ¿qué nos va a quedar? El nitrógeno, ¿cuántos tiene? 5, necesita 3. ¿A quién le va a pedir los 3 electrones que necesita? Se tiene que cumplir una regla. El átomo pide la misma cantidad de electrones. A ver, qué letra horrible. Mejor vamos a hacerlo un poco diferente. Hay unas reglas que se tienen que cumplir en esta situación. Y es que la cantidad de electrones que se piden, ¿sí?, tiene que ser exactamente igual a la cantidad de electrones que se da. ¿Qué quiere decir eso? Que si el átomo de oxígeno le da al nitrógeno
2 electrones para compartir, el nitrógeno no le puede pedir los 3 que necesita a este oxígeno, porque a este oxígeno solo le dio 2. O sea que a este le puede pedir 2. Al que le puede pedir el otro que le falta es al del medio, porque al del medio el nitrógeno le dio 1. Entonces, ¿cómo va a quedar en esta situación? Y en esta situación va a quedar que el nitrógeno va a pedir 2 electrones a este oxígeno y el otro electrón ¿a quién se lo va a pedir? Al oxígeno del medio. Entonces, va a quedar con los 5 electrones de él y va más un electrón que le pidió a este oxígeno 6, 2 electrones que le pidió al oxígeno a la izquierda 8. Y ahí va a quedar con sus 8 electrones que son los necesarios para completar el octeto. El nitrógeno que está acá en el medio, lo mismo. Va a pedir los dos, el electrón al oxígeno del medio y los 2 electrones al oxígeno de la derecha. ¿Por qué le pide uno al oxígeno del medio? ¿Y por qué le dio 1? ¿Y por qué le pide 2 al oxígeno de la derecha? ¿Y por qué le dio 2? Se pide la misma cantidad de electrones que se da para compartir, ¿no? ¿Se comprende? Voy a sacar todos esos dibujitos porque pueden llegar a molestar. Vamos a... Entonces, poniéndolo en limpio nuevamente a la representación de Lewis. Acá se comparten 2 pares de electrones. Fíjense, se comparten 2 pares de electrones. En esta unión se comparten 2 pares de electrones también. Acá que tenemos un par y un par. Entonces acá se comparte un par de electrones en cada una de estas situaciones, ¿sí? ¿Qué podemos decir? Que tenemos 1 y 2 enlaces covalentes como dobles y 1 y 2 enlaces covalentes como simples, porque se comparten 2 y un par de electrones, respectivamente. Ahora vamos al caso del diagrama de líneas. Para representar esta molécula según el diagrama de líneas, también tenemos que poner la misma cantidad de átomos que forman la molécula. 2 nitrógenos y 3 oxígenos. Los ponemos en forma intercalada, vuelvo a repetir, porque nunca se va a producir la unión del nitrógeno con el nitrógeno, sino va a ser con el átomo diferente. Nitrógeno con oxígeno y oxígeno con nitrógeno. Entonces pongo oxígeno, nitrógeno, oxígeno, nitrógeno, oxígeno. No pongo ni los puntos ni las crucecitas porque no es la representación de Lewis. ¿Qué es lo que voy a colocar? Los pares de electrones que se comparten, representando una línea por cada par de electrón compartido. Entonces yo acá tengo un par, 2 pares, un par, 2 pares de electrones compartidos, 2 líneas. Lo mismo en este otro extremo, un par, 2 pares, 2 líneas. Acá yo tengo que se comparte un solo par, una línea. Se comparte un solo par, una línea. Entonces yo digo que tengo 1 y 2 enlaces covalentes dobles, ¿sí? Y que tengo 1 y 2 enlaces covalentes simples. Después, ¿qué otra situación tengo que ver? Y bueno, tengo que ver si esta molécula de óxido de nitrógeno, que es trióxido de nitrógeno o óxido nitroso, ¿sí? Que es un óxido ácido, es polar o es no polar, porque según sea polar o no va a ser las propiedades que tenga. Por lo tanto, ¿qué voy? Voy a la tabla periódica y busco qué valor tiene quién. La electronegatividad, que es una propiedad periódica de quién, del oxígeno y del nitrógeno. El oxígeno tiene un valor de electronegatividad de 3,5. El nitrógeno tiene un valor de 3. Si yo hago la diferencia, ¿qué quiere decir la diferencia? Nuevamente, quiere decir la resta
¿Entre quién? Entre el valor de electronegatividad, entre el valor de electronegatividad del oxígeno, que es 3,5, ¿sí? Le resto el valor de electronegatividad del nitrógeno, que es 3, ¿sí? ¿Cuánto me va a dar esa cuenta? 0,5. Como este valor es superior a 0,4, voy a decir que esta molécula es polar. ¿Qué quiere decir que sea polar? Que este par de electrones que se comparte va a estar más cerquita durante más tiempo del elemento más electronegativo de los dos que intervienen en el enlace. ¿Qué quiere decir? Que sobre el oxígeno va a haber siempre una densidad de carga negativa. ¿Por qué? Porque los electrones van a estar más desplazados hacia ¿quién? Hacia el átomo de oxígeno, y sobre el nitrógeno podemos decir que va a haber una densidad de carga positiva. ¿Por qué? Porque al desplazarse ¿quiénes? Los electrones hacia el oxígeno, va a quedar desprotegido un poco el núcleo del nitrógeno, ¿sí? Eso hace que la molécula se polarice, que haya zonas positivas y zonas negativas. Por eso decimos que esa molécula es polar, porque la diferencia de electronegatividad, vuelvo a decir, entre los átomos que forman este enlace es mayor a 0,4. Bueno, vamos a otro ejemplo. Vamos al caso de esta molécula que tenemos acá con hidrógeno, carbono, hidrógeno 4. Este caso, esta molécula se llama metano. Según otra forma de nomenclatura podríamos decir carburo de hidrógeno, ¿sí? Pero no se usa, ¿sí? Y en este caso hemos incluido el caso del hidrógeno porque, para que recuerden, el hidrógeno es uno de los elementos de la tabla periódica que está cerca de qué gas noble o qué gas raro, el helio. Y el helio tiene en su último nivel 2 electrones. Acá yo tengo el hidrógeno y acá yo tengo el helio. Por lo tanto, los elementos que están cerca del helio tienden a completar 2 electrones en su último nivel. A ver, disculpen, voy a cerrar la puerta porque hay mucho ruido. Listo. Entonces, ¿cómo describiríamos a la molécula de metano para poder hacer la representación? Y bueno, está formada la molécula de metano por el átomo de carbono y el átomo de hidrógeno. Tenemos un átomo de carbono, 4 átomos de hidrógeno. Entonces ponemos los símbolos del carbono y de los 4 hidrógenos. Cuando hacemos la representación de Lewis, el carbono pertenece al grupo 4A o 14, entonces tiene 4 electrones en su último nivel. 1, 2, 3, 4 cruces. Pero el hidrógeno tiene ¿cuántos electrones en su último nivel? 1 nada más. Pues tiene un protón y un electrón. Entonces yo pongo un puntito nada más por cada hidrógeno. Ahora, ¿el carbono cuántos electrones necesita? ¿Tiene 4? Necesita 4 más para completar los 8 electrones. Entonces pide un electrón a cada hidrógeno. Por lo tanto, podemos decir que el átomo de carbono va a quedar completo con sus 8 electrones. Fíjense, si yo lo rodeo así, podemos decir este carbono tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 electrones. Pero el hidrógeno, ¿qué va a tender a hacer? Y el hidrógeno va a tender a completar solo 2 electrones, que son los que necesita, para parecerse ¿a quién? Al helio. Entonces, cada hidrógeno, si ustedes ven así, va a quedar completo ¿con cuántos electrones? Con los 2 electrones. Y de esa manera adquiere estabilidad. ¿Cómo representamos esa situación? Con el diagrama de líneas. Y bueno, con el diagrama de líneas, voy a ir sacando, a ver, me
compartir de pantalla con el diagrama de líneas, que voy a poner los símbolos y voy a poner una línea por cada par de electrones que se comparte. 1, 2, 3, 4 pares de electrones que se comparten. Entonces tenemos una molécula covalente que tiene 4 enlaces. ¿De qué tipo? 4 enlaces simples. En este caso no está puesto la cantidad de enlaces. Ahora, ¿qué podemos decir? ¿Es polar o no polar? Vamos a los valores de electronegatividad. Carbono 2,5, hidrógeno 2,1. Si hacemos la diferencia, 2,5 menos 2,1, ¿qué me da? 0,4. Entonces, ¿qué podemos decir? Y podemos decir que la molécula en este caso es no polar. El asunto es así. Si yo tengo valores menores o iguales a 0,4, yo voy a decir que la molécula es no polar. ¿Sí? Si yo tengo valores mayores a 0,4, voy a decir que la molécula es polar, que es el caso anterior. Bueno, entonces, como conclusión, fíjense, los enlaces o uniones covalentes, ¿cómo las podemos clasificar? Y según la diferencia de electronegatividad, ¿la diferencia de electronegatividad de quiénes? De los átomos que forman la molécula, o sea, de los átomos que intervienen en el enlace. Esos enlaces pueden ser polares, no polares o puros. ¿Cuándo va a ser polar? Cuando esa diferencia sea mayor a 0,4. ¿Cuándo va a ser no polar? Cuando sea menor o igual a 0,4. ¿Y cuándo va a ser puro? Como en el caso de las moléculas simples, que fueron los primeros ejemplos, que esa diferencia es de 0. Según los pares de electrones compartidos, podemos decir que las uniones covalentes pueden ser simples, dobles o triples, según se comparta 1, 2 o 3 pares de electrones. Pero existe otra situación u otro caso, que es lo último que vamos a ver, de estos enlaces, que es el enlace covalente dativo, donde la situación en el compartir es un poco más compleja.